invito a abrir vuestras Biblias en el libro de los Hechos. El libro de los Hechos, en el capítulo 2, el comienzo de la Iglesia. Nos refleja aquí cuáles eran las costumbres o cómo esa Iglesia que empieza en Hechos capítulo 2, el versículo 40-41. Hechos capítulo 2, versículo 40 dice: y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Y perseveraban, el versículo 42, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Estaba pensando cómo el partimiento del pan, lo que nosotros conocemos como mesa del Señor, lo que vamos a participar ahora, ya desde el principio de la Iglesia, desde ese momento en el cual el Señor Jesús instituyó como un mandamiento lo que es la mesa del Señor, la cena del Señor, cuando Él dijo: haced esto en memoria de mí. Es un mandato. Por lo tanto, eran conscientes ya desde el principio de esa necesidad. No solamente enseñar la palabra, orar, tener comunión, también el participar del pan y del vino, como algo clave en la vida del creyente. Aquellos dos que iban camino a Emaús, cuando le dijeron al Señor: quédate, que ya es tarde, y estaban ahí, ¿cómo le reconocieron? Precisamente cuando les dio para compartir el pan y el vino. Ahí le reconocieron. Qué interesante, ¿verdad? Cómo la palabra del Señor nos guía hacia lo que es importante. Y nosotros, cuando participamos del pan y del vino, pues vemos aquí 3.000 personas convertidas, bautizadas. Tremendo. Conocemos iglesias grandes, ¿verdad? Ahora estamos todos con iglesias pequeñitas, con locales medio vacíos. Una situación tan especial, pero no por eso deja de tener la importancia que tiene la mesa del Señor. Para nosotros es algo primordial, algo que nos caracteriza como iglesia. ¿Por qué? Porque estamos recordando lo que Cristo hizo por nosotros. Tenemos salvación, tenemos perdón. ¿Por qué? Porque Dios nos ha amado de esa manera tan especial que envió a su Hijo. Y nosotros dijimos en su momento: sí, acepto esa muerte, porque yo soy incapaz de hacer nada para salvarme. Así que vamos a orar, vamos a presentar delante del Señor este momento, dándole gracias, porque el pan es pan, el vino es vino, pero necesitamos reconocer quién es Dios, porque es a lo que nos lleva el pan y el vino, a reconocer quién es Dios y lo que Él ha hecho por nosotros. Eso es lo importante, no quién soy yo, sino quién es Él. Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre, gracias por tu amor y tu misericordia con nosotros. Gracias porque tú, viéndonos en la situación de pecado, pues en el momento oportuno enviaste a Cristo a morir en la cruz por nosotros, derramar su sangre. Señor, gracias porque tú conoces los tiempos, tú conoces las situaciones, tú conoces ese momento especial de venir a nosotros. Gracias porque tú te manifiestas a cada ser humano de una manera diferente. Gracias porque nos conoces en lo más íntimo y sabes cuál es nuestra necesidad. Señor, gracias por tanta misericordia. Gracias por poder participar de este pan, de este vino. Gracias por recordarte. En el nombre de Jesús. Amén. Pues estamos en una situación en la cual pues cualquier contacto con alimentos siempre es criticado.
¿vale? Entendedme. Entonces, lo que vamos a hacer es coger el pan y ya está troceado. Simplemente lo vamos a mantener en nuestras manos y participar luego todos a la vez. Igual haremos con el vino, ¿vale? Hasta que haya otra manera diferente. Estamos todavía trabajando en ello. ¿Sabe? Estos vasitos que utilizamos no son reutilizables, los desechamos todos, ¿vale? Porque precisamente son así de plástico, que lo llevamos haciendo años, que muchas veces la gente, uy, luego los laváis, como me decía alguno. No, no hace falta, ¿vale? Bueno, vamos a tener ahora la predicación de la palabra, y está a cargo de Juan María, así que vamos a estar atentos a lo que el Señor quiere decirnos en esta mañana. Buenos días, hermanos. Yo quería aprovechar también para dar la bienvenida a José Fernando, que hacía mucho tiempo que no lo veíamos. Y hace como unos 9 meses hubo una familia que de vivir en la avenida Padre Claret se marchó a vivir a un pueblo perdido en la Sierra de Teruel. Tan perdido estaba el pueblo que un día nevó y no se encontraban los unos a los otros, casi. Y añoraban mucho Segovia, y están de nuevo con nosotros. Bienvenidos Xiomara, Valeria, Jafet, Patrick y James, que hoy no está con nosotros, pero que también ha venido, no se ha quedado él en Teruel. Podemos abrir nuestras Biblias en Lucas capítulo 7. Vamos a leer los versículos desde el 11 hasta el 23. Dice así: aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas, y llamó Juan a 2 de sus discípulos, y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir, o esperamos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir, o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio vista. Y respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Vivimos en un mundo que está lleno de malas noticias. Estamos viviendo una época en la que estamos sufriendo, ¿no? Que estamos viendo dolor. Que hemos experimentado la muerte de alguna persona conocida
y que hemos pensado todavía no era su hora. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí que en Segovia todos conocemos a alguien que ha fallecido por esta pandemia y que decíamos, pero si está hecho un chaval? Podría tener 97 años o 95 y decíamos, pero si está hecho un chaval. Falleció un hombre con el que 15 días antes había estado junto en una reunión. Sí, era muy mayor, pero había estado en esa reunión, había ido andando a la reunión, estaba como una rosa. Y algunos de aquí le conocíamos, ¿verdad? Y en menos de 15 días falleció. Teníamos un vecino en San Millán que se fue solo al hospital a hacerse la radiografía, sin acompañamiento ni nada. Y fue un lunes y el viernes falleció. Yo conocí a otro hombre, 61 años solamente tenía. Practicaba deporte. Estaba hecho una atleta, Por cierto, 2 de 61 años hechos atletas han fallecido por el coronavirus. ¿Cuánta tristeza sucede a nuestro alrededor, verdad? Y eso nos lleva a preguntarnos, ¿y por qué tanto sufrimiento? ¿Y de quién es la culpa? Hemos escuchado a Trump echando la culpa a los chinos de que han creado el virus. Y es que a veces buscamos muchos culpables y nos olvidamos de buscar soluciones y de poner remedio. Y solamente estamos esperando a ver quién es el culpable para echarle la bronca en vez de poner una solución. La verdad es que todos los problemas que tenemos a nuestro alrededor tienen un solo origen. ¿Cuánta tristeza ha introducido el pecado en el mundo? Aquí tenemos el funeral de un joven, hijo único de su madre, que además es viuda. Pues toda esta aflicción fue introducida en el mundo por el pecado. Cuando Dios creó todas las cosas, ¿qué es lo que dijo en Génesis 1:31? Y vio Dios que era bueno, ¿cómo? Y vio Dios todo lo que había hecho y aquí era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el sexto día. Pero el pecado entró en el mundo. Y consecuencia inevitable del pecado es la muerte, como nos dice Romanos capítulo 5, versículo 12. Dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. El mundo que nos rodea está lleno de aflicción, está lleno de problemas, de enfermedad, de dolor, de debilidad, de pobreza. Las penas, los problemas abundan en todos los sitios. Nos dice también Romanos que aún la tierra, aún la naturaleza gime con dolores de parto, esperando la redención. El pecado del hombre no solamente afectó al hombre y a las relaciones, afectó a toda la creación. De un extremo del mundo al otro, la historia de las familias está llena de lamentos, de tristeza, de aflicción. Hoy lloramos mucho por el coronavirus. En
el siglo XIV, a mediados del siglo XIV, después de morir la mitad de la población de Europa, hubo lamento. En la Segunda Guerra Mundial, después de aniquilar a 6 millones de judíos, hubo lamento. Y esto es consecuencia del pecado. Todo esto procede del pecado. Los judíos lo tenían bastante asumido, hasta el punto de que a veces preguntaban al Señor Jesús: ¿y por qué está así? ¿Es por su propio pecado o es por el pecado de sus padres? El pecado es la fuente y la raíz de todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Y por ello deberíamos odiar el pecado, pero la realidad es que muchas veces, en vez de odiarlo, lo amamos. A veces nos aferramos a él. Coqueteamos con el pecado. Nos gusta andar en esa línea, en esa cuerda floja. Y decir: no, si esto no es pecado, estamos a un pasito, pero todavía no es pecado. Y algunos, para curarse en salud, pues ponen la línea del pecado mucho más allá para que la gente no llegue hasta otro extremo. Así eran los fariseos, ¿no? Que les habían dicho que tenían que diezmar y eran escrupulosos en la letra y diezmaban la menta, el eneldo, los hierbajos, y se olvidaban de diezmar el amor, la misericordia y la compasión. Deberíamos odiar el pecado, deberíamos amar lo bueno y aborrecer lo malo, como nos dice Romanos capítulo 12, versículo 9. Y en contraposición tenemos aquí al Señor Jesús, que por supuesto sabe que la muerte es consecuencia del pecado. Y ese saber que la muerte es consecuencia del pecado, con eso no está culpando a ese joven de la ciudad de Naín que había fallecido. De hecho, cuando sus discípulos le preguntaron: ¿y por qué está así? ¿Por su pecado o por el pecado de sus padres? Les dijo: no, está así para que podáis ver la gloria de Dios, para que podáis expresar y experimentar la misericordia de Dios. Qué profunda compasión es la que tuvo el Señor Jesucristo. Vemos en este pasaje como Él no está esperando a que la viuda vaya y le diga al Señor Jesús: oye, mi hijo ha muerto, ¿puedes hacer algo por él? No, el Señor Jesús directamente se dirige a la madre. Dice: cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Nos da bastantes características de las personas que estaban allí. Nos dice que era un hijo único. Y nos dice que la mujer era viuda. La mujer estaba triste, ¿verdad? Y tenía varios motivos para estar triste. El más importante es que su único hijo había fallecido. Pero inconscientemente también tenía otros motivos para estar triste. Es que además también era viuda. Y lo que a esta mujer le esperaba era la mendicidad o la prostitución.
En el tiempo del Señor Jesús no había el sistema de seguridad social que tenemos ahora, ¿verdad? No había pensiones. Cuando nació la Iglesia, uno de los primeros incidentes que hubo y que llevó a la elección de 7 diáconos es que las viudas de los griegos eran desatendidas en la repartición de alimentos. Es decir, a las mujeres viudas, al principio de la Iglesia se ocupaba para que pudiesen tener el sustento y pudiesen tener la comida. Porque no había ningún sistema de pensiones. Y era responsabilidad de los hijos cuidar de los padres y proveer para los padres cuando estos ya no tenían posibilidad. Cuando el Señor Jesús está llamando a sus discípulos, está llamando a sus seguidores, hay uno que le dice, bueno, maestro, te seguiré, pero antes déjame que entierre a mi padre. Y no es que su padre hubiese fallecido, y no es que su padre estuviese enfermo, es que sabía de su responsabilidad de cuidar a sus padres cuando ellos ya no se podían cuidar. Y le dice, te seguiré cuando esté libre de esa responsabilidad. El Señor Jesús le dice a este presunto seguidor, deja que los muertos entierren a los muertos, y tú ven y sígueme. A esta mujer se le había muerto un hijo y se le había muerto el sostén mientras ella viviese. La posibilidad de comer de una manera digna. Si recordáis a esa mujer que había emigrado a otra tierra, había tenido 2 hijos y de repente se queda viuda y sus hijos se casan con extranjeras y también mueren los hijos, y le dice a sus nueras, oye, mira, iros con vuestro pueblo, buscaros marido, que a mí lo único que me queda ya es la muerte. Y una de las nueras le dice, te seguiré donde quiera que vayas, tu Dios será mi Dios, ahí donde tú vayas yo estaré. ¿Recordáis el nombre de esta mujer? Decirle que a mí se me ha olvidado. Ah, vale, el nombre de Ruth. Si no había dicho el nombre es porque se me había olvidado. Bien. Cuando fueron y volvieron a la tierra, ¿qué es a lo que se dedicó Ruth? A recoger las gavillas que iban dejando los obreros para poder llevar la comida a su casa. Es lo único que le quedaba y es la única esperanza que a esta mujer de la ciudad de Naín le quedaba al morir su hijo. El Señor Jesús se acerca a ella, versículo 13, y la dice, no llores. Pero hombre, ¿cómo no voy a llorar? Tengo ahí el cuerpo sin vida de mi hijo. Todas mis esperanzas se van con él. Y le dice, no llores. Unos segundos más tarde, el significado de sus palabras va a quedar perfectamente claro. El hijo de la viuda fue vuelto a la vida. Dice, acercándose, tocó el féretro. Y los que lo llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había sido muerto y comenzó a hablar. Y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Tal vez podría haber dicho el Señor Jesús, pues sí, hija, tienes aquí a tu hijo muerto y es consecuencia del pecado.
la misericordia del Señor le lleva a poner soluciones, no ahogar en las heridas, no a perseverar en el pecado, sino a ayudar a la persona. ¿Y cómo reaccionamos nosotros ante los males que vemos a nuestro alrededor? Podemos echar la culpa a los chinos o a los de Vallecas, que viven ahí amontonados y por eso se están contagiando mucho. O podemos aportar soluciones, o podemos aportar ayuda, o podemos aportar apoyo. Dios dijo a su pueblo: misericordia quiero y no sacrificio. Y eso es a lo que nos llama el Señor Jesús y nos da ejemplo. No llores. Nuestro Señor Jesucristo nunca cambia. Su corazón sigue siendo tan compasivo como cuando ocurrió este hecho. Va camino de 2000 años. Se muestra amigo de los que sufren hace 2000 años y hoy día. Cuando nuestras necesidades son muchas, cuando los problemas que nos rodean son muchos, podemos volver al Señor Jesús, podemos volver al Hijo de Dios, clamando por ayuda, por consuelo, por misericordia. Él nunca nos va a fallar. Nunca nos va a rehusar su ayuda. Él siempre va a estar interesado por nuestras preocupaciones. Él es el Dios Todopoderoso, que tiene poder para sanar, que tiene poder para cambiar vidas, que tiene poder para resucitar de los muertos y que ha resucitado a cada uno de los que aquí estamos, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y Él nos dio vida juntamente. Este hecho lo vieron los discípulos de Juan. Y fueron a Juan y le dieron las noticias. Oye, mira lo que está ocurriendo. Juan en ese momento, el Bautista, estaba preso. Herodes lo había metido en la cárcel. Y entonces van a verlo los discípulos. Juan llama a esos dos discípulos y los envía a Jesús para preguntarle: oye, ¿eres tú el que estábamos esperando? ¿Eres tú el Cristo? ¿O debemos de esperar a otro? La vida activa de Juan había llegado a su fin. Desde la cárcel ya no predicaba en el desierto. Desde la cárcel ya no bautizaba. Se le había quitado el placer de llamar a los fariseos sepulcros blanqueados y generación de víboras. Ya no podía decir a la multitud: yo no soy el Cristo, pero el que viene tras de mí, Él os bautizará en espíritu y fuego. Y envía a sus discípulos a que vayan a preguntar al Señor Jesús. Algunas veces pensamos, cuando Juan el Bautista ya tenía dudas de si Jesús era el Cristo o no era el Cristo. Si vemos en Lucas,
capítulo 3, versículo 16. Dice Juan el Bautista, respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo con agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en espíritu y fuego. Y si vamos a Juan capítulo 1, versículos 29 al 36... dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía hacia él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Tenía alguna duda Juan de quién era Jesús? ¿Verdad que no? Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero él me envió a bautizar con agua. Aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. ¿Tenía Juan alguna duda de quién era Jesús? Pues los textos nos dan a entender que no debía de tener Juan ninguna duda. Pero manda a sus discípulos a Jesús, para que también a sus discípulos se les quiten las dudas. En otra ocasión fueron algunos discípulos de Juan a quejarse a Juan diciéndole: oye, que está ahí Jesús al que tú bautizaste y está bautizando más gente que tú. Y Juan le respondió: es necesario que él crezca y que yo me Juan no tenía ninguna duda de quién era el Señor Jesús, pero envía a sus discípulos para que vean con sus propios ojos, para que experimenten a quién iban a tener que seguir. Ya se lo había dicho, pero ahora les dice: oye, es a este al que tenéis que seguir. ¿Eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Y los discípulos de Juan, eso es lo que preguntan a Jesús. Dice el Señor Jesús: podía haber dicho: sí, soy yo. Oye, ¿no me visteis que me bautizó Juan y que dijo que este es el Cristo? El Señor Jesús no le responde y se pone a sanar enfermos. Y se pone a echar espíritus malos. Y a los ciegos les da la vista. Y les dice: haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. No os doy palabras de quién soy, os doy hechos de quién soy. Y les dice: bienaventurado, feliz es aquel que no halle tropiezo en mí. Bienaventurados los que no hallen tropiezo en mí. El Señor Jesús tenía una apariencia humilde. No iba vestido con grandes ropas, ni llevaba grandes coronas sobre su cabeza. No llevaba un ejército escoltándole, ni ricos,
ni nobles, poniendo todos sus bienes a su servicio. Llevaba un ejército de leprosos, de enfermos, de militantes en fuerzas terroristas. Llevaba un ejército de publicanos a su alrededor, de pescadores. Y aún así le dice a ese joven: levántate. Aún así le dice al siervo del centurión en el pasaje inmediatamente anterior: levántate. Aún así pone las manos en los ojos de los ciegos y ven, en los cojos y andan, y en los pobres pone la esperanza del Evangelio. Esa esperanza que ha puesto en ti y en mí, en tu corazón y en mi corazón. Tenemos motivos para alabar a Dios en medio de los problemas, en medio de todas las circunstancias. En vez de echar la culpa, en vez de buscar culpables, busquemos soluciones, como hizo el Señor Jesús con este joven de la ciudad de Naín, como hizo con esta mujer viuda de la ciudad de Naín, y como hizo con todos los que estaban a su alrededor. Incluso dio esperanza a los discípulos de Juan el Bautista, que no mucho tiempo después iba a ser decapitado. Y dio esperanza a estos discípulos para que tuviesen a alguien a quien seguir. Y esa esperanza llegó incluso hasta el ministerio de Pablo. ¿Recordáis? Ahí se encontró a una pareja de personas que estaban predicando el Evangelio, y se acerca el apóstol Pablo y les habla del Señor Jesús y dice: no conocemos al Señor Jesús. Fuimos bautizados en el bautismo de Juan. Y Pablo les predicó y comenzaron a servir al Señor. La esperanza que se dio a los discípulos de Juan cuando les dijo: id y decidle a Juan, los cojos andan, los ciegos ven, y a los pobres les es anunciado el Evangelio. Que ese sea nuestro motivo de vivir, el poder llevar esperanza a los necesitados, a los quebrantados. Porque es la esperanza que el Señor Jesús nos dejó. Y es el ministerio que el Señor Jesús nos encomendó: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio y hacer discípulos, enseñándoles, bautizándoles, que guarden y hagan todo lo que os he enseñado. Vamos a orar. Amado Padre, te damos las gracias, Señor, por el ejemplo que vemos en tu Hijo Jesucristo, Señor. Amado Padre, Él tenía motivos para recriminarnos todos y cada uno de nuestros comportamientos, Señor. Para pasar por delante de nuestras narices todos nuestros pecados. Y decirnos: esta es la consecuencia de vuestra mala vida. Y sin embargo, Señor, Él estuvo dispuesto a entregar su vida por nosotros, a reconciliarnos contigo, Señor. Amado Padre, te pedimos que toques nuestras vidas, que toques nuestros corazones, para que podamos ser canales de sanidad, de
esa luz, canales de esperanza y de vida, Señor. En el nombre de tu Hijo te lo pedimos. Amén. Gracias, Juan María. Y la ofrenda, tenemos la bolsa aquí delante para ofrendar cuando acabe el culto. Y no andamos pasando la bolsa, cada uno da como el Señor le dio en el corazón. Y también algunos anuncios. El martes tenemos la reunión de oración, estaremos aquí orando. Si alguien no puede venir, puede dejar la petición ahí en la caja que tenemos con unas hojitas y bolígrafo para luego poder orar aquí todos juntos. También el próximo domingo pues seguimos todavía con el horario de verano y ya se irá anunciando los cambios que irán viniendo, porque todavía hay gente de vacaciones, no sabemos cuándo empieza el curso escolar todavía, entonces hay un poquito de incertidumbre, pero seguramente que para el 20 y tantos ya empezaremos la escuela dominical y entonces ya iremos dando las órdenes oportunas para ver cómo intercambiamos aquí los dos cultos, ¿vale? Para que podamos estar todos, si no es en el primero, en el segundo, pero que toda la iglesia pueda congregarse con libertad. Así que no sé si hay algún anuncio más. ¿Vas a ir a Illón? Esta tarde, sí. Esta tarde va para Illón, así que recordarlo en oración para que el Señor le cuide. Son muchos kilómetros, entonces que el Señor le cuide en la ida y en la vuelta, que llegue con bien. Pues acabamos en oración, dando gracias a cada uno por estar aquí. Nuestra hermana Ofelia, que el Señor le siga cuidando aquí. Y también José Fernando, pues como te tenemos en casa, pues no hay problema, ¿verdad? Y también Xiomara y la familia, pues sentiros bienvenidos, estaban deseando de estar aquí cerca. Y bueno, poner siempre en manos del Señor y orar durante la semana por cada uno de los hermanos, según nos vayamos acordando, y viendo a cada hermano, pues orar unos por otros, para que el Señor bendiga la vida de cada uno. Vamos a acabar en oración. Nuestro Dios y Padre, gracias por lo que tú nos has hablado en esta mañana. Gracias porque tú eres un Dios que nos has creado y con tu mano, con tu voz, puedes cambiarnos. Señor, gracias porque tú lo demostraste en la persona de Cristo, cuando una palabra suya era suficiente para quitar las consecuencias del pecado en la vida del ser humano. Señor, gracias porque tú nos exhortas cada día con algo diferente. Y Padre, tenemos que pedir perdón, Señor, porque muchas veces pecamos, creemos que podemos hacer las cosas por nosotros mismos, pero necesitamos de ti. Perdona nuestro orgullo, Señor. Ayúdanos a ser más humildes, más pobres, más dependientes de ti, para que tú seas glorificado en nuestras vidas, para que tú te manifiestes, para que tú seas glorificado a través de lo que hacemos, de lo que decimos, de lo que somos. Gracias por ser hijos tuyos. Ayúdanos a ser de testimonio en esta ciudad de Segovia, donde tú nos has colocado, Señor, para que tu evangelio sigas siendo extendido a toda criatura. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Buenos días. No puedo olvidar y mi vida
siempre nos da. Tan grande es tu amor, no importa donde quiera que tú vas, allí contigo está tu Salvador. No te abandona, no tengas temor, Él es tu Dios. ¿Podéis sentaros? Bienvenidos a todos a este culto de adoración, de alabanza a nuestro Dios. Tenemos una persona que llega por primera vez, Ofelia, desde Honduras. Amén. Bienvenida. Gracias. Y bienvenidos todos, porque es un tiempo especial donde los hermanos podemos estar juntos alabando al Señor. Ese es el propósito en esta mañana. Y por eso pues lo hacemos con ánimo, con fuerza, ¿verdad? Siempre hay que estar con ese ánimo y esa fortaleza, porque nuestro Dios es tan grande que no podemos por menos que cantarle, alabarle y glorificar su nombre. Amén. Y como dice la palabra, hacerlo bien, tañendo con júbilo. Y ese es el espíritu que tiene que haber, ¿vale? Vamos a tener un momento de oración. Nuestro Dios y Padre, queremos poner en tus manos todo este tiempo de alabanza, tu santo nombre. Gracias por darnos esta oportunidad, por tener estas puertas abiertas, dando testimonio en Segovia que tú eres un Dios vivo y verdadero. Gracias por cada una de las personas que podemos estar aquí, también por aquellos que verán este culto en diferido, pero no por menos, Señor, de tener la importancia de sentirse congregados, sentirse unidos en fe, en esperanza, en amor. Señor, gracias porque en ti tenemos esa compasión de lo alto, que tú nos has amado de tal manera que entregaste a Cristo Jesús a morir en la cruz por nosotros. ¿Y qué podemos hacer nosotros sino glorificar tu santo nombre? Darte las gracias por todo lo que has hecho por nosotros y lo que haces cada día, Señor. Gracias porque en ti tenemos esperanza, en ti tenemos salvación y perdón. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Y vamos a seguir alabando al Señor con otra canción. Antes voy a hacer una lectura en el Salmo 145, si queréis buscarlo. Es una costumbre que tenemos, ¿verdad? Cuando alguien dice un texto de la Biblia, pues cada uno echa mano a su Biblia y va viendo ahí el Salmo 145, el versículo 1. Dice: te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Esta es la canción que vamos a cantar a continuación. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, que es el 147. Así que con ánimo, con fuerza, vamos a cantarlo. Exaltaré, mi Dios,
Salmo 133. Seguramente que algunos lo conocen de memoria, ¿verdad? Salmo 133. Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es el ¿qué? Estar los hermanos juntos en armonía. Claro que sí. Pues esto también nos ayuda y nos da paso a la siguiente canción que nos habla de mirad cuán bueno. Es un texto que conocemos, sabemos la bendición que es el poder estar juntos los hermanos. Dios envía aquí bendición, vida eterna. Pues teniendo en nuestra mente esa bendición, teniendo en nuestra mente lo que Dios hace por nosotros, vamos a cantar esta canción, mirad cuán bueno y cuán delicioso es. Tenemos un tiempo ahora para orar. Como sabéis, siempre estamos buscando familias de la Iglesia, entidades o responsabilidades y cosas por el estilo que nos ayuden a tener este tiempo de oración. Tenemos ahí José Tejedor y familia, por si alguno no lo conoce, aquí está Pepe y la familia, pues que está ahí creciendo. Está en ese proceso de crecimiento, ¿verdad? Y para que el Señor les ayude con los ajustes, que les ayude con todo este tiempo, que están ya preparativos de boda. Está ahí en el aire, ¿vale? Pero ya adelante. También responsable de limpieza y flores. Bueno, es complicado, ¿vale? Es complicado porque tenemos ahí la lista de limpieza y ahora más que nunca, pues la limpieza es necesaria, ¿verdad? La desinfección y todas estas cosas para que lo hagamos con más a fondo. La persona que está, pues, no solamente cuidando de las flores o tener aquí algo diferente de vez en cuando, y la limpieza, lo que es organizar todo el tiempo de limpieza, es algo necesario hoy en día. Antes a lo mejor pasaba desapercibido, pero hoy en día es algo importante. Entonces vamos a orar por esta persona, que no haya problemas y que no falte ahí la lejía. También el foro de liderazgo y proyecto Éfeso, hay hermanos que están trabajando para que, por ejemplo, nos están llegando ahora noticias que se puede hacer la escuela dominical
por internet. ¿Por qué? Porque hay algunas iglesias que son tan pequeñas que no tienen sitio, no saben cómo hacerlo y ya están dando pues acceso a través de internet, este foro del liderazgo, y pues están preparando material para cada domingo que la maestra pueda estar a través de internet con los alumnos desde casa y hacerlo así, porque está la situación muy difícil. Y también el proyecto Éfeso ha mandado información. Ellos tienen ahora mismo pues deseos de seguir con el curso. Ellos estudian la palabra de Dios y podemos tener información, si alguno lo desea, para hacer esos cursos, esos estudios de la palabra, que siempre es importante. Entonces, para que el Señor les dé sabiduría de cómo llevar a cabo todo esto. Y también tenemos a Ñaco, el hijo de Fuencilla, que ahora mismo pues que el Señor le cuide. Tiene todavía pendiente una visita al médico ahí en Salamanca. Entonces todavía no sabe exactamente todos los detalles, pero necesita un examen médico para ver qué tiene un bulto. Entonces no saben exactamente lo que es. Que el Señor dé sabiduría a los médicos para por lo menos diagnosticar certeramente, para que pueda ser sanado correctamente. El Salmo 55. Versículo 22 dice: echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Vamos a cantar esta canción antes de la mesa del Señor, que se titula Solo en Jesús, y nos habla de esta confianza que tenemos en el Señor, ¿no? Así que vamos a entonar esta canción con ánimo.